esto ya entrando a la recta final de Jalisco a Futuro. En esta ocasión, se lo decíamos al inicio, hablando sobre gobierno y administración pública. Antes de irnos a la pausa, doctor, hablábamos de endeudamiento. ¿Qué encontraron? No solamente qué encontraron, sino a qué fuentes de financiamiento están recurriendo también los gobiernos para solventar esta deuda y para solventar sus necesidades. Es importante, los gobiernos estatales, a falta de financiamiento, pero también es una fuente, es un instrumento de financiamiento normal, están recurriendo a deuda pública. El asunto es que a partir de los 80s, la banca que conocíamos como desarrollo prácticamente fue desmantelada y se dejó a la banca comercial, al mercado, que fuera el que ofreciera los créditos. Entonces, actualmente tenemos una estructura de deuda donde la mayor parte de la deuda de municipios y gobierno estatal está dando por la banca comercial. Y es increíble que tengamos una banca de desarrollo que tiene créditos más caros y con menos ventajas que la banca comercial. Y creo que ese es un tema a discutir de manera profunda. ¿Cuáles serían algunos de los rubros, digamos, de mayor alerta, doctora, en este caso? Pues lo que tendríamos que considerar es, efectivamente, como decía el doctor Antonio, es dónde se adquiere la deuda por las condiciones de las condiciones de los créditos. Pero algo también que es importante señalar es que si bien la banca de desarrollo, Banobras, que es con el que tiene más contacto hacia los gobiernos municipales, la oferta de los créditos está muy marcada por ciertos sectores que en este caso se consideran estratégicos, y si bien los municipios pues tienen de alguna forma que acotarse a ese tipo de proyectos y no necesariamente con aquellos que pueden tener un mayor efecto en su territorio. Entonces, allí también tendríamos que considerar todos esos elementos. Claro, y que estamos hablando de deuda no solamente para cubrir necesidades de servicios públicos o de obra, que sin duda alguna es importante. Mencionaban también el caso de pensiones, del pago de pensiones, el crecimiento de la burocracia, una burocracia que envejece y que en algún momento va a tener que jubilarse y reclamar una pensión. Efectivamente, eso es importante porque probablemente ahorita no podemos sentir ese efecto, pero en unos cuantos años se va a observar. Podemos identificar que la gran mayoría de los servidores públicos se encuentran en una edad, son mayores de 50 años. Vemos que muy pocos son, no sé, menores de 30 años. Entonces esto en algunos años nos va a afectar en términos, porque todo este financiamiento se va a requerir para el pago de pensiones. Y son estos problemas que ahorita, en este momento, no los podemos identificar tal cual, pero tenemos que empezar a considerarlos. Y que parece que no lo están viendo las actuales administraciones, ¿no? Que al final de cuentas, pues tampoco quizá les va a tocar a ellos, ¿no? Probablemente, pero también tenemos que considerar, pues, hay demasiados problemas, claro, hay demasiados asuntos que requieren atención y muchos de ellos pues la atención debe ser ahora. Claro. Entonces, el tema de las pensiones son aquellos asuntos que pues se pueden ir postergando y en algún momento va a tronar la bomba. Efectivamente. David. Sí, en efecto, yo creo que hay una visión tan cortoplacista en los temas de la administración pública en general que básicamente el incentivo de todo político es patear el balón, es comprar tiempo. Entonces, cuando hay, digamos, un asunto como el de pensiones, donde hay más o menos una cuarta parte de los municipios del estado que no enteran las retenciones de las pensiones al sistema de pensiones, que se lo queda para otros propósitos, es decir, que incumple la ley, que hay un desvío financiero, que hay corrupción, no hay un castigo ejemplar y hay una deuda a pensiones enorme que va a ser muy difícil de pagar, porque el siguiente, pues básicamente va a heredar a un municipio endeudado que tiene compromisos no cumplidos con pensiones y así en muchos temas. Entonces, lo que tendremos que discutir como país y como Estado son cuáles son los incentivos y cuáles deberían ser las sanciones reales para que movamos la maquinaria y podamos decir, bueno, yo sé que el costo político de cobrar impuestos, de crear un servicio civil de carrera, de adelgazar la nómina, es muy alto ese costo político. Puedes perder una elección, pero bueno, ¿cuál puede ser el incentivo para que te animes como gobernante a hacer una medida de ese tipo? O al contrario, ¿cuáles van a ser las sanciones de no hacerlo? ¿Cómo le elevamos el costo a un alcalde de no pagar lo que le toca a pensiones? ¿Cómo le elevamos el costo a un funcionario de no hacer
lo que tiene que hacer. Ese es el asunto, porque si no, simplemente se vienen comprando tiempos, patean los problemas y los resolvemos cuando truenan, cuando se inundan las cosas, cuando se incendian, cuando ya no hay más remedio, y vamos hacia un colapso institucional en muchos sentidos. Por eso el tema de la corrupción vuelve a ser centro del debate hoy, que está no solo en el imaginario colectivo, sino en el centro de la institucionalidad, y hemos como Estado creado, por cierto, más burocracia para atender ese problema. Se ha creado un sistema estatal anticorrupción, un secretariado técnico, una serie de direcciones, coordinaciones, la Contraloría ha crecido mucho, la Auditoría Superior del Estado es un monstruo burocrático, es decir, hay muchísimos agentes del Estado que se dedican a combatir la corrupción y que eso añade capas a la burocracia y que cada vez cuesta más, sin que tengamos todavía resultados tangibles que se esperan, y que eso lleva a que haya todavía más burocracia. Claro, y el tema político, sin duda alguna, David, los gobiernos o los gobernantes cuando están primero en campaña y luego llegan al poder, la promesa es de no endeudarse, es básicamente lo que prometen todos, pero es lo que hacen casi la mayoría todos en cuanto llegan. Claro, y en ese sentido quizá también tendría que haber más, digamos, candados entre quienes aprueban estos endeudamientos o las autorizaciones que vienen prácticamente del Congreso. Claro, todos los gobernantes dicen, cuando están en la oposición, condenan al gobernante en turno que está hipotecando al Estado o al municipio. Cuando ellos son gobernantes, siempre tendrán una razón para justificar por qué ahora sí hay que endeudar. Pero no solamente la deuda pública de la que hablaban, también hay otro tipo de deuda disfrazada, como el arrendamiento, que finalmente es una deuda durante el sexenio. No es tan sexenal, pero sí durante los siguientes 5 años se van a pagar, para el caso del programa A Toda Máquina, 3,800 millones de pesos, que es una especie de deuda. Estás endeudándote para adquirir maquinaria y una serie de servicios, pero finalmente estás adquiriendo algo que hoy a valor presente no podrías comprar. Lo vas a pagar en 5 años. Y así hay un montón de ADEFAs y de mecanismos financieros que están endeudando a los estados, y en el caso de Jalisco se ha dicho que tenemos una capacidad de endeudamiento todavía superior. Es cierto en cierta medida, pero no hay un compromiso recíproco de decir, ok, me voy a endeudar, pero ¿cómo vamos a pagar en un futuro esa deuda si no empezamos a cobrar más impuestos, si no empezamos a adelgazar la nómina, si no bajamos el gasto corriente? Porque lo único es que le estás aventando el problema al siguiente y al siguiente. A alguien le va a tocar. Así es. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Doctora Harumi Rosas, conclusiones, 1 minuto, por favor. Bien, gracias. Pues es importante comenzar a reflexionar en este tipo de temas, porque a final de cuentas el financiamiento, la falta de financiamiento, lo que nos lleva pues es a que nos releguemos a una ausencia para la toma de autonomía para la toma de decisiones. Sí, estamos dependiendo ya sea por cuestiones de deuda o dependemos de las transferencias, de todo lo que recibimos. Entonces eso implica que en algún momento ya no vamos a ser capaces de atender las necesidades locales por esta dependencia que podemos estar generando. Doctor Antonio Sánchez, conclusiones. Estamos dejando de ser competitivos como Estado, tenemos baja capacidad de inversión, el futuro de las ciudades no está en nuestras manos y tenemos fuertes presiones sociales que van a poner en jaque a los gobiernos estatales y municipales. Creo que el financiamiento es un tema que hay que profundizar y abrir un debate futuro, sólido y profundo. David, 1 minuto. A mí me parece que hay otro tema en donde creo que podríamos entrarle como sociedad a discutir y como académicos para discutir, que es el presupuesto, la hechura del presupuesto. El presupuesto es el instrumento de política pública más grande que tiene Jalisco y cualquier gobierno, de 117,000 millones de pesos. Las decisiones de cómo se distribuye ese dinero la toman entre 1, 2, 3 personas. Habría que abrirlo a la discusión pública para que el presupuesto responda al Plan Estatal de Desarrollo, algo que no se ha logrado hasta ahora, nadie lo ha logrado. Y 2, que responda a las prioridades ciudadanas y a las demandas sociales. Es decir, que abramos esa discusión para que, así como gastamos mucho, por lo menos lo empecemos a gastar mejor. Doctora Harumi Rosas, doctor Antonio Sánchez Bernal, David Gómez Álvarez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes lo esperamos en la siguiente emisión de Jalisco Futuro. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir.